quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 32 minutos, 6:32 de este martes 16 de junio de 2020. Para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya, es un placer poder estar junto a ustedes en este día y enviarles un saludo afectuoso desde Guayaquil. Guayaquil que amanece bastante fría, a 22 grados centígrados en esta mañana. Queremos decirles también a ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben, estamos siendo retransmitidos a través de Facebook Live. Antes de iniciar, por supuesto, con la jornada informativa de análisis y opinión aquí en su programa Sin Amarres, queremos saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles, y ya están conectados a esta hora el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Teresa. Saludamos también a el director del programa Stalin Poveda y por supuesto a nuestro compañero Carlos Julio Pacheco allá en los controles. Y en primera línea tenemos que saludar indudablemente a todos los oyentes de Atalaya que ya nos sintonizan a esta hora en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre digo, gracias por estar en sintonía nuestra. Reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia. Estimada Teresa. Así es, también saludamos al director de este programa, el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Merchán, gusto en saludarla. Alcides Montilla, de la misma manera. Y también Carlitos Pacheco. Hoy día martes hay una extensa agenda que vamos a analizarla y se ha extendido un tiempo más, 2 meses, el decreto de excepción por parte del gobierno nacional y otros temas que están relacionados a las investigaciones que realiza la Fiscalía respecto a temas de corrupción. Lo analizaremos en el marco de los titulares que hoy aparecen en las primeras planas de los medios de comunicación de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, efectivamente, Diario El Comercio en su página online destaca el anuncio que hizo el presidente Lenín Moreno la noche de ayer, en el que se publicó también el decreto ejecutivo 1074. Según la Constitución, los estados de excepción tendrán una vigencia de hasta 60 días y se prevé una extensión de máximo 30 días. El Ejecutivo volvió a argumentar la situación de calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado. Con este antecedente, el gobierno busca mantener las medidas excepcionales como la restricción de la movilidad y de asociación, que son la base del sistema de semáforo implementado para tratar de contener la pandemia. Seguimos con la lectura de Diario El Comercio. También nos cuenta en su portada impresa: por aire y tierra, el país se reconecta paulatinamente. Los vuelos Quito-Guayaquil se reactivaron ayer. Ambato, Manta y Babahoyo abrieron el servicio de transporte interprovincial. De todas maneras, hay que tener muchísimo cuidado. Así también en el sur de Quito se reportan más casos de COVID-19, dice El Comercio, y se habla de la necesidad de monitorear a los pacientes recuperados para evitar que haya más contagios y además se están analizando si hay otras implicaciones de salud después de que ya el virus sale como negativo en las pruebas respectivas. Por otro lado, nos cuenta El Comercio
También la matrícula en línea se inicia con las placas 5 y 2, esto también desde la capital. Vamos en este momento también a la lectura de Diario El Universo en su portada impresa. Hasta 60 órdenes de compra a 2 contratistas en pandemia. El 74% de los 5.602 contratistas fueron personas naturales, el 26% empresas. Entre los elegidos había exfuncionarios y algunas empresas vinculadas. Los hermanos que juntos han recibido hasta 60 órdenes de compra para la emergencia de salud, contratistas que han sido funcionarios de las entidades contratantes y parientes de altas autoridades, constan entre los elegidos como proveedores en la actual pandemia que cumplió ya 3 meses. Hasta el jueves 11 se han contratado 188 millones de dólares, según una investigación que realiza este diario. Por otro lado, el aeropuerto retoma lentamente el ritmo. Se reanudaron los vuelos nacionales ayer para conectar Guayaquil con Quito, luego de casi 3 meses sin este servicio. Por otro lado, también nos dice, en la recaudación de impuestos cayó 16 puntos en 5 meses. Esto se venía a venir. La crisis sanitaria impacta y la mayor contracción se da en el comercio. El IVA sufrió una importante caída. Así también, alcalde Yunda en polémica por contratos. Se investigan presuntas anomalías y triangulaciones en contratos de obras. En otros temas, se formalizó proceso contra el prefecto. 18 alcaldes, 5 presidentes de juntas parroquiales pidieron la remoción del prefecto actual del Guayas, Carlos Luis Morales. También nos dice El Universo, listo informe en asamblea por veto a ley. Comisión analizó 32 vetos en ley humanitaria. En 9 se insistirá en su tesis. Y finalmente, por deudas a planteles, padres de familia no pueden matricular a sus hijos. No pueden inscribirlos en los establecimientos educativos que estaban, pero tampoco pueden ir a fiscales u otros porque no les dan los papeles respectivos por tener deudas pendientes. Son parte de los dramas que se van viviendo por la crisis económica que afecta a todo el país. Terminamos con la lectura de Diario Expreso de Guayaquil, que nos dice también en su titular online, en su principal titular, facturas médicas de $35,000 en pacientes por coronavirus. Y también nos dice, se declara estado de excepción en todo el territorio nacional, que es lo que les habíamos contado al inicio de la lectura. También, finalmente, cuenta Expreso, maestros exigen el pago de sueldo para pagar el servicio de Internet con el que están dando las clases online y tutorías de manera remota. 6:39 de la mañana, terminamos la lectura de los titulares, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Hay algunas reflexiones para compartir, Alcides, y es aquel que tiene que ver con el capital político, escaso capital político que le queda al gobierno del presidente Lenín Moreno. Desenvuelve sus últimos meses de gestión de poder en un escenario terriblemente complicado y preocupante. El pueblo ecuatoriano en este tema de la pandemia puso los muertos, puso los contagiados, pero evidentemente hay víctimas que esta pandemia ha arrastrado en lo político y a nivel del poder. Este es el caso del gobierno de Lenín Moreno, que realmente con todos los actos de corrupción que se han hecho públicos y que se investigan, han salpicado la reputación, la escasa reputación del gobierno del presidente Lenín Moreno. Sus coidiarios a nivel de la Asamblea Nacional, que también habían actuado y militado dentro del gobierno del expresidente Rafael Correa, hoy se encuentran salpicados y se encuentran involucrados en procesos de investigación sobre actos de corrupción. Hay asambleístas del partido de gobierno involucrados en estos actos de corrupción, donde la Fiscalía evidentemente está investigando estos hechos. Esto mina, por supuesto, el apoyo, el frágil
control o apoyo político que tenía desde un número de asambleístas, ¿no?, que de alguna manera eran la base para crear todas estas mayorías móviles y lograr objetivos de aprobación de leyes y otras necesidades de las mayorías dentro de la Asamblea Nacional que tiene en la agenda el gobierno del presidente Lenín Moreno. La detención del diputado, el asambleísta Daniel Mendoza, sus asesores y otros involucrados en Manabí, que ayer se describía como capítulos de una novela de qué cosa ellos controlaban en Manabí, en Esmeralda, fundamentalmente los hospitales, repartidos estos así, como hoja volante, repartido la estructura del Estado y la institucionalidad, ¿a quiénes? A los que hoy día están siendo investigados y generaron la corrupción más galopante y vergonzosa a la que asistimos los ecuatorianos aquí en nuestro país. La justicia a través de la Fiscalía tendrá que aplastar el acelerador, porque cada vez aparecen tantos actos de corrupción que uno se pregunta, en realidad, ¿es solamente un hecho o un tema de aplastar el acelerador por parte de la Fiscalía, o necesita también que se articulen las otras sensibilidades institucionales en el orden de la justicia para que vayan en una sola línea? ¿Y cuál es esa sola línea? Una lucha radical en investigaciones contra la corrupción. Y eso es lo que esperamos los ecuatorianos, porque este tema que hoy ha involucrado a los asambleístas en actos de corrupción del gobierno, del partido de gobierno, ¿no?, se suma también otra investigación que ha hecho público un portal investigativo en el tema del arroz moreno. Eso también es una situación de mucha preocupación, y junto a esto la inestabilidad interna de un gobierno en donde se ve claramente las posiciones y visiones respecto a la oportunidad que tienen, no digo oportunismo, no, miembros de este gobierno para correr en el proceso electoral de cara al 2021. Esto es una ruptura interna dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno, que hoy ha emitido un decreto para nuevamente entrar en un estado de sección. No sé si los escasos 8 meses que quedan por delante seguirán una sucesión o unas sucesivas emisiones de acuerdos de decretos de sección, con lo que tendríamos un gobierno de excepción para que termine la gestión, esto en rima de su gobierno. Por otro lado, es un gobierno en donde todos están contra él. Todos, partidos tradicionales, movimientos indígenas, partidos de la izquierda, ¿no?, partidos de la derecha, y al estar todos en contra del gobierno, dentro del gobierno también se crean las posibilidades de una especie de contención, y esto es que por cuerda separada tengan que sacar un candidato oficial, pero aquel que sea un candidato oficial tiene que alejarse del oficialismo, desde el hecho de que para inscribir su candidatura debería renunciar. Esto puede ser el caso de María Pablo Roma, el caso de otros del vicepresidente, y con lo cual tendríamos un gobierno de un cuarto vicepresidente, como lo analizaba en su columna el día de ayer un editorialista del diario El Expreso. Voy a acordarme más adelante cuál es, ya vamos a darle, pero creo que es un escenario, el señor Hernández, José Hernández, pero creo que es un escenario que no es una simulación, es un escenario real, donde están inmersos todas estas posiciones y todos estos niveles de opciones que no le queda al gobierno, no le queda cómo moverse. Avanzará en esa estructura de gestión con todos los problemas económicos, sociales y políticos, y no habrá la respuesta que demandan
los ciudadanos. Alcides. Sociólogo, antes de continuar con este diálogo, ¿le parece si damos la bienvenida a nuestro primer invitado cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos y está conectado a esta hora el doctor César Montúfar, líder del movimiento Concertación y ex candidato a la alcaldía de Quito? Le damos la bienvenida al doctor César Montúfar. Stalin Poveda lo saluda. Me acompaña en esta mesa nuestros panelistas, Alcides Montilla y también Teresa Merchan. Espero que esté bien usted de salud. Mi querido César, a usted, buenos días. Muy buenos días, un saludo Stalin, un saludo a los amigos del panel y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en este momento. Buenos días. Bien, el día de ayer ustedes presentaron una denuncia en contra del alcalde de la ciudad de Quito. Corrupción organizada por toda un despilfarro y manejo inadecuado de los fondos a nivel del municipio de Guayaquil, del municipio de Quito. Y por cierto, esto pone en evidencia que la estructura de corrupción ha invadido o ha penetrado a los cimientos más profundos de orden institucional y de representación también popular, porque en todos estos procesos que se investigan están involucrados no solamente administradores, sino también asambleístas y también alcaldes, prefectos, es decir, toda una institucionalidad no infiltrada por estos temas de corrupción. ¿Cuál es el alcance de esta denuncia que ustedes hicieron el día de ayer? Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, sí. Esto es producto de una investigación que principalmente ha venido llevando adelante el concejal Fernando Morales, a partir de que ya desde mediados y sobre todo en el trimestre final del 2019, comenzaron a surgir múltiples denuncias de que en realidad en las empresas de obras públicas y agua potable de Quito se ha instaurado una trama de corrupción de la que el alcalde por supuesto tenía conocimiento e incluso sería partícipe, que estaba dirigiendo las obras, sobre todo las obras de estrella y clave del municipio. Quito comenzó un proceso llamado de repavimentación a partir de octubre del año pasado, y también obras de alcantarillado y agua potable que beneficiaban a una empresa de personajes muy cercanos y amigos del alcalde. Esto motivó muchos comentarios y comenzamos una investigación, y esa investigación además ya en los últimos días ha sido ya fruto de varios reportajes de medios de comunicación que dan lugar de una trama muy bien organizada, a través de la cual además se utiliza un esquema, que es un esquema que el correísmo lo popularizó lastimosamente para implantar e institucionalizar la corrupción, que es el de contratar vía digamos, del régimen especial con empresas públicas. Entre empresas públicas contrata, en este caso se contrata con una empresa de liso, estos grandes proyectos de prepavimentación y alcantarillado, y después a través de subcontratos los recursos terminan en una sola empresa vinculada al alcalde. Entonces, esto nos da cuenta de la presunta configuración de dos delitos. El primer delito, el de delincuencia organizada, porque esto no pudo ocurrir, no diría sin el conocimiento, sino sin la actuación del propio alcalde de la ciudad, y en segundo lugar el delito de peculado, porque habría afectaciones económicas importantes para la ciudad. Esa es la denuncia que nosotros hemos presentado con toda la evidencia, con toda la documentación. Además, yo creo que en los medios de comunicación han sido difundidos, digamos, elementos importantes de toda esta trama de corrupción que se habría creado en el municipio de Quito, y por eso es que nosotros desde ayer le pedimos a la Fiscalía que investigue, que se determinen las responsabilidades y sobre todo se avance rápido en lo que debería ser un proceso de sanción, de juzgamiento, por supuesto siguiendo el debido proceso, pero que abra el camino para una reparación a la ciudad, porque evidentemente la afectación es enorme. Correcto. La reacción de Jorge Yunda primero toma distancia de la responsabilidad, dice que él no conocía, como usted dice, los medios de comunicación y los portales informativos periodísticos han dado cuenta de toda esta trama de corrupción, y él dice que usted, César Montes, debería aportar la prueba que
presenten su denuncia. Y si no, tendrá que responder por una situación de malicia y temeridad esta denuncia. ¿Quién tiene que demostrar que hay que hay todo este sistema de corrupción no dentro de la estructura de gestión del municipio de Quito? Bueno, lo mismo dijo Jorge Glass hace tiempo cuando le presenté la denuncia en el proceso que finalmente derivó en el juicio por asociación ilícita, y creo que los resultados están a la vista. Este tipo de respuestas prepotentes, digamos, de obvias, porque evidentemente cuando uno hace una renuncia penal está consciente de las consecuencias que puede tener, pero en el caso absolutamente fundamentado en la información que nosotros tenemos y en la que además estamos pidiendo que la Fiscalía recabe. Es absolutamente evidente dos cosas. Primero, que el municipio de Quito, tres cosas son absolutamente evidentes y son realidades incontestables. Primero, que hay una relación de amistad muy cercana entre el alcalde, el círculo del alcalde y la empresa que resulta ser la beneficiada de todos estos contratos por parte de las empresas de obras públicas y agua potable. Segundo, el alcalde Yunda, como alcalde de la ciudad, tiene control total de esas empresas, que tiene mayoría absoluta en sus directorios, y además fue quien propuso a los gerentes que han actuado desde el inicio de su administración. Tercero, que estos gerentes pusieron a personas muy relacionadas de esta empresa GEINCO en puestos clave del municipio. Cuarto, que hubo una triangulación de contratos, está totalmente demostrado en la información que nosotros presentamos, en que se contrata con una empresa pública para que no haya concurso, para que no haya licitación y para que se trabaje con el precio referencial, lo cual resulta ser perjudicial económicamente para el municipio. Entonces, estos cuatro elementos están demostrados en la información que presentamos, han sido ya incluso difundidos a través de los medios de comunicación, y por lo tanto, diría la Fiscalía en este momento tiene que actuar en función de que, como digo, siguiendo el debido proceso, realizando una investigación que no solo confirme, sino que amplíe la información que nosotros tenemos y hemos aportado, pueda entonces llevarse adelante un proceso que determine responsabilidades y, como decía hace un momento, permita a la ciudad recuperar los recursos perdidos. Pero aquí no se trata únicamente de sanción. Miren el caso de Jorge Glass, en el que yo fui acusador particular. Sí, él está en ese momento pagando una condena en la cárcel de la Tacunga, pero hasta ahora no ha devuelto un solo centavo. Creo que eso es terrible para el país. Y ahora está hablándose de prelibertad, hace peticiones, hace un show para victimizarse, cuando no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Entonces, creo que esas cosas tienen que quedar en claro. Y la lucha anticorrupción tiene que dejar de ser un rasgarse las vestiduras que oímos todos los días. Todos los días una denuncia y las autoridades o diciendo que no sabían o rasgándose las vestiduras. Creo que en realidad el país exige, y en este caso Quito exige, en realidad que exista investigación, que se determinen responsabilidades y que haya una devolución de lo que ha sido robado, usurpado al pueblo ecuatoriano y al pueblo de Quito. Hay dos clases de sanciones: la sanción jurídica, que está en manos de la justicia, y una condena social ética, que es aquella que tiene que ver con que los ciudadanos realicen este derecho de censura y de condena social, y tienen una oportunidad que son las elecciones para el 2021. Pero antes podría aplicarse una especie de solicitud, como lo están planteando, de que renuncie o que pida licencia o que se lo deponga del cargo al alcalde de Quito. Ahora, yo considero que él debe pedir licencia. Y me parece que eso es lo mínimo en términos de dignidad para el pueblo de Quito y para el municipio de Quito. Además, él no puede, en este momento, como ya lo demostraba, administrar la ciudad. No ha sabido administrar la ciudad, y además en una crisis tan grave como la que en este momento estamos afrontando, en la que sin duda en este momento Quito está en una ola muy complicada, de una tendencia muy complicada de aumento de contagios, y no sin la suficiente capacidad hospitalaria, sobre todo a nivel de unidades de cuidado intensivo, para que pueda soportar lo que está en este momento ya ocurriendo en la ciudad. El alcalde Yunda debería pedir licencia, debería enfrentar esta denuncia, debería concentrarse, tiene todo el derecho en demostrar su inocencia, digamos, no su presunta, su inocencia. Toda persona es
inocente hasta que no se demuestre en juicio su culpabilidad, y no utilizar el municipio, no dedicarse al show que ha estado concentrado desde que asumió la alcaldía. En el tema, por ejemplo, de las pruebas COVID, ¿cómo puede ser posible que se compren 100.000 pruebas y se utilicen ni siquiera el 5% de esas 100.000 pruebas, pero tengamos al alcalde de Quito haciendo el gran show de recorrer barrios populares, haciendo él personalmente las pruebas? Es decir, creo que ese tipo de shows en un momento de tan grave crisis no caben. Además de esto, con toda esta trama de corrupción que salta por todos lados, porque en ese momento estamos hablando, la denuncia es estrictamente por estos contratos, las empresas de obras públicas y de agua potable, pero la corrupción está ya y ha sido denunciada en muchos otros ámbitos. Está el tema de el llamado hospital bicentenario, de las pruebas COVID, lo que está ocurriendo en la empresa de manejo de los residuos sólidos, por mencionar solamente algunas, lo que está ocurriendo en el tema del metro de Quito. Es decir, creo que en realidad la administración de Jorge Yunda, o Jorge Yunda como alcalde, ha demostrado que no funciona, porque está dedicado al show, y además en una de las crisis más graves, yo no diría una de las crisis, la crisis más grave que ha vivido la ciudad y que está viviendo el país. La corrupción es la pandemia que realmente con mayor afectación hemos tenido, y se la determina como un hecho estructural, sistémico dentro de la estructura pública. Y es evidente que cuando se reclamaba para sí que esta estructura estaba creada a nivel de lo jurídico, institucional, para generar delincuencia y corrupción e impunidad a nivel de la estructura del poder público, se decía que había que desmontar lo que había dejado el mismo, que había propiciado efectivamente esta estructura para crear condiciones y generar actos de corrupción. ¿Cómo usted observa si esto ha evolucionado en la perspectiva de desmontar esa estructura correísta, oprobiosa, concentración de poder y que creó las posibilidades de todos estos procesos de corrupción y de impunidad que hoy vive el país? Mire, yo creo que lo que acaba de preguntar Stalin es el tema de fondo. La corrupción va a seguir, los escándalos van a seguir todos los días, tendremos nuevamente las autoridades rasgándose las vestiduras, la Fiscalía haciendo un trabajo que me parece que es importante apoyar, pero que resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. Así es. Pero la estructura jurídica que creó el correísmo y que se sostiene en 5 leyes, o en artículos de 5 leyes, la ley de contratación pública, la ley del Código Integral Penal, la ley de empresas públicas, la ley del Código Orgánico y Financiero, las leyes de la Contraloría y de la Procuraduría. Esas 6 leyes son las que constituyen como el andamiaje a través del cual el correísmo generó un sistema organizado de impunidad. Por eso yo siempre utilizo la palabra de una delincuencia organizada que fue establecida en el país y que institucionalizó la corrupción. Ese andamiaje jurídico está intacto. Ese andamiaje jurídico no ha sido topado. Entonces, el presidente y el gobierno pueden decir cualquier cosa, pero en realidad el ámbito, el marco institucionalizado de impunidad para la corrupción sigue ahí. Entonces yo creo que en realidad a mí me parece la ciudadanía, cada día y todos los días los ecuatorianos somos víctimas de esta desazón y destrucción constante, pero del escándalo, pero no hay resultados, y creo que eso nos lleva a un estado, yo diría, hasta de frustración, en el que me parece a mí, incluso hay como una estrategia bien pensada de que los ecuatorianos en algún momento nos cansemos, y que digamos ya, que siga ocurriendo, que esto ocurre y que no tiene solución. Yo creo que lastimosamente ese es el manejo. Por eso es que me parece a mí que aquí el punto es que las denuncias que se hacen sean seguidas por la justicia y no existe impunidad. Que acabe con la impunidad, haya sanción y haya reparación, haya devolución de los fondos robados. Y creo que ahí principalmente está el tema de lo que al Ecuador le toque hacer en temas de lucha anticorrupción, junto, y de manera muy importante, con 2 otros elementos, lo que usted acaba de mencionar, el desmontaje de la estructura legal que armó el correísmo,
Tercero, es una estrategia real para la recuperación de los dineros que han sido robados, lo cual evidentemente no puede ser un tema únicamente dentro del país, sino que merece una estrategia internacional. Eso requiere una convocatoria concertada de voluntades políticas, de actores que vayan en la línea de generar una agenda mínima que permita estas reformas profundas, estructurales, no solamente a nivel de la justicia, sino de la institucionalidad a nivel de la gestión pública y de un Estado que ya no responde a expectativas económicas, sociales y políticas de demanda del país, porque la corrupción realmente dejó prácticamente destruida todos los cimientos básicos de un Estado de Derecho y de una democracia. Y esto es una oportunidad de cara al 2021. A nivel de concertación, ¿qué posibilidades hay de generar esa iniciativa de una agenda mínima para una transformación que requiere y una renovación que requiere la institucionalidad del país? Bueno, nosotros estamos trabajando, somos una organización política vigente y activa. Como usted sabe, hemos sido oposición desde el día 1 al régimen autoritario y delincuencial que armó Rafael Correa. Hemos tenido una postura muy crítica frente al gobierno de Lenín Moreno, que la mantenemos y que lastimosamente los hechos nos dan la razón de lo que nosotros hemos advertido en diversos momentos. Y creo que en realidad, como usted dice, Stalin, el Ecuador tiene una oportunidad en las próximas elecciones, pero me parece que esa oportunidad únicamente será tal si es que dimensionamos la magnitud del problema. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que usted mencionó hace un momento, solo en algo yo diría, parece que no es una agenda mínima. Yo creo que el Ecuador ya no requiere, en el tema corrupción, en el tema institucional, ya no requiere parques de agua tibia. Aquí no se trata de hacer unas 3 o 4 reformas. Cuando vemos una asamblea que igualmente está tomada por la corrupción, lo que todo esto nos indica es que la forma de hacer política, la política misma en el Ecuador está corrompida hasta los tuétanos, y creo que eso es lo que hay que cambiar. Entonces, me parece que en realidad este acuerdo con el que con el que yo estoy de acuerdo, la tautología, tiene que ser un acuerdo no sobre mínimos, tiene que ser un acuerdo intransigente contra la corrupción, intransigente contra la formación de argollas, de grupos de poder, porque no se saca nada sacando a unos para poner otros. Digamos, eso fue lo que hizo de una u otra manera el correísmo. Quitó a la llamada partidocracia para poner sellos y el remedio resultó peor que la enfermedad. Y creo que eso no puede ocurrir ahora, porque si es que lo seguimos reproduciendo, entonces yo diría, sinceramente, el Ecuador no va a tener una salida. Usted mencionaba 2 cosas que son muy importantes. Para tener democracia y para tener un Estado de Derecho, no podemos tener un régimen o un sistema en que la corrupción sea institucionalizada. Entonces, creo yo que las soluciones son mucho más profundas, son mucho más radicales y pasan por la misma forma como se organizan las campañas y se hace la política, porque si vamos a tener, digamos, opciones que están amarradas a grupos que lo único que están en este momento, porque están fuera de la teta, es buscando sacar a quienes están en este momento en la teta, que es del gobierno y que es del Estado, para succionarla en contra de los intereses del país, entonces no vamos a sacar nada. Creo que la crisis, y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, nos ha hecho ver desde el fondo una realidad que estaba ahí, y que hoy se manifiesta desnuda y que se manifiesta con una, diría, en toda su descomposición. Y creo que por lo tanto la salida tiene que ser una salida, digamos, no diría mínima, sino profunda, radical, y considerando que esto no es un problema de unas ciertas reformas, de unos paños de agua tibia. El morenismo intentó, podríamos decir, una transición del correísmo, y ahora nos damos cuenta que finalmente son lo mismo, y por lo tanto no es posible continuar con estas vías, me parece a mí, a medias, que finalmente lo que hacen es reproducir un sistema que tiene mayor capacidad, mayor velocidad para recomponer. Muy bien, continúa esta importante entrevista, Alcides. Continuamos con esta entrevista, Alcides. Gracias, Stalin. Le saludamos al doctor César Montufa, el periodista Alcides Montilla lo saluda. Usted como director del movimiento Concertación, permítame una pregunta de tipo político. Se ha denunciado aparentemente el uso de fondos públicos para el financiamiento de la campaña por la consulta popular del 2018. Hay muchos
que intuyen, y ahí va la pregunta, hay muchos que intuyen que en el trasfondo de esta denuncia están los correístas, ¿verdad? Porque están cuestionando la legalidad de la consulta que puso fuera de la contienda electoral a Rafael Correa. ¿Cuál es su concepto, doctor? A ver, bueno, no es una denuncia mía, ¿no? Es una denuncia que, entiendo, publicó el portal... Sí, no es una denuncia suya, doctor, es una denuncia de un portal, sí. Sí, así es. A ver, yo creo que aquí me parece el problema no es si esto beneficia o puede estar en concordancia con los intereses de un grupo político versus otro. Yo sí creo que en realidad aquí la corrupción tiene que ser desnudada, venga de donde venga. Y me parece que es un error, o sería un error pensar que estamos entre dos bandos, los correístas y los anticorreístas, y que entonces entre los anticorreístas hay que protegerse entre ellos y por lo tanto atacar a los correístas y lo propio desde el otro bando. Yo creo que esa es una aproximación errada. El Ecuador es mucho más que eso, y creo que la lucha principal no es entre correístas o anticorreístas, es entre corrupción versus honestidad. Es frente a un país que no tiene salida con el actual esquema de corrupción institucionalizada, que sí organizó el correísmo durante su periodo, y la posibilidad de un futuro en el que tengamos democracia y un Estado de Derecho que funcione y una economía en que a base del esfuerzo, la iniciativa privada, los ecuatorianos podamos generar empleo, podamos tener condiciones de vida mejores. Entonces, parece que más allá de a quién pueda beneficiar, creo que aquí el tema es que todas las estructuras de corrupción tienen que ser reveladas, porque de lo contrario el país entra en una lógica de mafias, una lógica mafiosa, entonces es una mafia contra otra. Y creo que la mayoría de ecuatorianos no pertenecemos, ni vamos a pertenecer jamás a ninguna de esas mafias, y que la salida es trascender a ese tema. Ese ha sido quizá uno de los grandes problemas que ha tenido el Ecuador, que ha sido el de utilizar la justicia para conseguir fines políticos. Esto no lo inventó Correa, viene desde antes, se perfeccionó sí en el correísmo, por eso yo decía, el remedio fue peor que la enfermedad, pero reproducir esa misma lógica a mí me parece que es equivocado. Yo creo que la lucha en este momento, la oposición en este momento es entre, yo diría, democracia, Estado de Derecho, decencia, honestidad versus corrupción, versus ese tipo de comportamiento mafioso que lastimosamente ha sido institucionalizado por las élites que han gobernado el país. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido en este contacto telefónico. Alcides, continuamos entonces con más entrevistas. Claro, y vamos a ir con estos anunciantes. Vamos a contactarlos ya con nuestro siguiente invitado. Mientras tanto, les contamos que en Guayaquil se mantiene la revisión técnica vehicular por la seguridad vial de toda la ciudadanía desde el pasado 20 de mayo, en que se retomaron las actividades para el sector automovilístico. La ATM abrió este proceso con turnos y cumpliendo las respectivas medidas de bioseguridad. Para este efecto, se recuerda a los ciudadanos que quieran realizar la revisión técnica vehicular que deben pagar el valor de la matrícula y el adicional a la tasa de revisión, generar un turno desde el portal web www.atm.gov.es y acudir a cualquiera de los dos centros de revisión vehicular ubicados en la avenida Narcisa de Jesús y en la vía Daule. Solo debe asistir la persona encargada del trámite, portando obviamente su mascarilla. También les contamos buenas noticias para nuestra niñez, pues el municipio de Guayaquil entregó los libros del programa Más Libros, y de este año además entregó un nuevo texto de desarrollo humano integral con el que se inicia de esa manera una campaña contra el bullying, que ha sido una de las necesidades identificadas e insistidas por la alcaldesa de Guayaquil. Se está entregando ya la distribución de 694.475 textos gratuitos dentro de este programa municipal que beneficia a los niños y niñas de Guayaquil. Vamos en este momento, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, a darle buenos días a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros ya el ingeniero César Monge, presidente nacional del Movimiento Creo. Hola.
Sí, el sociólogo lo estamos escuchando para dar la bienvenida al ingeniero César Monge. César Monge, le damos la bienvenida. Estoy en esta mesa de diálogo, nos acompaña el señor Montilla y Teresa Marchán, y queremos analizar con usted cuál es el escenario político de cara a las elecciones de 2021 frente a todo lo que se observa, una fragmentación política en el país, y tampoco existen certezas del manejo del Consejo Nacional Electoral en relación a todo el cronograma de elecciones de cara a este proceso electoral para el 2021. ¿Cuáles son sus visiones respecto al rol que tiene que jugar, debe de jugar no solamente en lo legal, sino en lo ético, el Consejo Nacional Electoral, y los roles que tienen que jugar los partidos del movimiento que se aprestan a esta contienda electoral? Buenos días y bienvenidos. Bueno, buenos días, Stalin, buenos días a todos, un saludo a la población. Lo primero que te digo, a mí en lo personal me inquieta mucho, es que estemos frente a varios actos consecutivos de corrupción por parte del Consejo Nacional Electoral, y que la única organización política que esté insistiendo que debe haber una rendición transparente de los hechos acontecidos y que siguen aconteciendo en el CNE es el Movimiento Creo, el único que exige que el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, que es ese espacio donde las organizaciones políticas se sienten a discutir los temas que tienen que ver con el manejo de la democracia a través del CNE, aborde el tema de la corrupción en el CNE. Pero veo mucha pasividad, te digo francamente, o conveniencia. Depende de cómo lo analices y depende de qué actor político o qué movimiento político, partido político estemos hablando. Pero al final del día yo creo que esa es una preocupación evidente, porque si bien es cierto, una cosa es que sucedan actos de corrupción, que evidentemente la justicia tiene que observarlos, investigarlos, procesarlos, pero también creo que es importante que la sociedad civil y los ciudadanos se manifiesten abiertamente en contra de actos de corrupción, como que descubramos que el Consejo Nacional Electoral en un tiempo récord de 8 días le otorga a una organización política relacionado con el hoy detenido y grilleteado Daniel Mendoza, un movimiento nacional, cuando a otros actores políticos como a nosotros nos tomó más de un año formar una organización política recogiendo casi 500,000 de firmas por el Ecuador, allá en el 2012 cuando nació el Movimiento Creo. Así que eso es un tema de mucha preocupación, pero prácticamente yo diría que durante los últimos 8 años nos hemos tenido lamentablemente que enfrentar a este tipo de organismos de control, entre comillas, inescrupulosos. Me parece que este va a ser otro caso más de aquello, y lo que tendremos que hacer es multiplicar esfuerzos para poder lograr la mayor aceptación, en la mayor cantidad de votos posibles, para que esa diferencia de votos entre Guillermo Lasso y quien sea que entre con Guillermo Lasso a la segunda vuelta sea lo suficientemente amplia para primero poder pasar la segunda vuelta y luego ganar las elecciones. Esa es quizás la mejor garantía de que se respete el voto popular. Si es que esa diferencia es apretada, como lo fue la vez pasada, ahí es donde generalmente actúan estos organismos inescrupulosos como el CNE. Ahora, ¿cómo es posible que desde su análisis, donde usted determina estructuras corruptas, prácticas, el toma y daca del Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos legitimen estas prácticas prestándose a todo lo que determina este proceso electoral? Hay un consejo consultivo que solo están preocupados de decir, señores, prorroguemos las elecciones un mes más. Pero no hay respuesta de parte de las estructuras partidarias, lo que vaya en la línea de garantizar y que le dé certeza a los ecuatorianos de que el Consejo Nacional Electoral responde a ese pronunciamiento soberano, legítimo y de transparencia y de valor ético. No existe eso.
Mira, me encantaría poderte dar una respuesta que pueda explicarle a la audiencia de Radio Atalaya por qué esto sucede. Yo lo único que puedo mencionarte es que en el grupo de comunicación de WhatsApp, donde estamos las organizaciones políticas, y está Diana Tamaín también, yo me he cansado varias veces de hacer llamados a luchar contra la corrupción del CNE, posteo en ese grupo todo el tiempo todos los sucesos de corrupción que siguen ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. Lo hago de frente con la propia presidenta del CNE ahí en ese grupo. Le pido a las demás organizaciones políticas que de alguna manera escuchemos lo que la gente está diciendo en las calles, que estemos a la altura de lo que la historia merita de parte de nosotros. Y pido también, y he pedido, por supuesto, por escrito, que en las reuniones de las organizaciones políticas, en ese espacio que se llama el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, empecemos por analizar estos actos de corrupción al interior de un organismo que al final del día, irónicamente, va a ser el árbitro de la democracia. Hemos insistido varias veces con esto. Por otro lado, tengo también que manifestarte que en la última reunión de las organizaciones políticas que organizó el Consejo Nacional Electoral, a nosotros se nos prohibió la entrada, específicamente al movimiento Creo. Nos hicieron esperar por 40 minutos hasta que era evidente que había una intención de no permitirnos entrar en esas reuniones donde participan los otros movimientos políticos con Diana Tamaín, porque seguramente sabían que si nosotros entrábamos a esa reunión, íbamos primero, antes que nada, a decir, señores, estamos discutiendo calendarios cuando aquí hay un organismo corrupto que entrega como boleto de circo movimientos políticos a personas que hoy están detenidas por actos de delincuencia. Entonces, lamentablemente esta es la realidad de Stalin, ¿no? Yo no puedo contestar más que la narración de los hechos. Los ciudadanos. Mire, yo le voy a decir que lo que se dice en la calle, lo que se piensa el ciudadano y lo que dicen las encuestas y los sondeos de opinión respecto a cuál es la visión y percepción del ciudadano respecto a las próximas elecciones. El 80% de los ecuatorianos no están interesados, no tienen el menor interés en el tema de las elecciones, pero hoy, a diferencia de otros momentos, sí están interesados en la lucha contra la corrupción. Antes, el tema de la corrupción en una estructura política de cara a unas elecciones era una respuesta de los políticos diciendo que eso no daba rédito electoral. Hoy ya estaba en cuarto, en quinto y en sexto lugar. Hoy está en primer lugar de una demanda social, ética, que exige que también los partidos políticos se involucren en la lucha frontal contra la corrupción. Mira, tienes toda la razón. Yo he visto las encuestas de Sedatos, que para mí probablemente es una de las pocas encuestadoras serias que hay en el Ecuador, por el antecedente que tú conoces, existió en la época del correísmo, como ellos se enfrentaron a Correa, que quiso pues liquidarlos porque Sedatos no decía lo que quería Correa que digan las encuestas. Y en esas encuestas de Sedatos, en las últimas, evidentemente, el tema de la corrupción termina siendo para los ecuatorianos, incluso, cosa que me llamó la atención, más importante que el mismo coronavirus, lo cual es impresionante. Es decir, la gente percibe a la pandemia de la corrupción como algo más destructivo, dañino y preocupante que la propia emergencia sanitaria que aún estamos viviendo de manera importante en el Ecuador. Así que yo coincido contigo, esto no hace sentido que existan organizaciones políticas que miran para otro lado mientras esto sucede. Nosotros lo que te puedo decir es que no vamos a dejar de luchar contra actos de corrupción que hoy son públicos dentro de un organismo que debe garantizar transparencia democrática a más o menos 90 días de inscribir candidatos. Me parece una cosa de locos y creo que lamentablemente esto también va a pasar factura a las organizaciones políticas eventualmente, porque la gente va a decir, vean, ustedes están ahí sentados con esta institución corrupta y no dicen nada, cuando la señora Diana Tamaín en un récord de 8 días le entrega una organización política a Daniel Mendoza que hoy está detenido por corrupto y delincuente. Entonces, a mí me da mucha pena
me da mucha frustración, indignación también, pero eso no significa que vamos a bajar los brazos. Nosotros vamos a seguir adelante exigiendo que la gente dé respuesta a estas cosas. En la Asamblea ya estamos preparando acciones adicionales de fiscalización contra este organismo corrupto que llegó al punto de contratar delincuentes para organizar las elecciones seccionales anteriores. No se olvide que la Fiscalía descubrió que la mano derecha de Diana Tamaín, un peligroso delincuente que operaba con el cura Tuárez, tenía un cartel de venta de cargos públicos que incluía el Consejo Nacional Electoral. Así que yo tengo fe en Dios y creo que tarde o temprano, si seguimos luchando por los principios en los cuales creemos, esta gente va a caer en manos de la justicia. Quizás no sea ahora con este gobierno que hace lucha contra la corrupción selectiva, pero tarde o temprano, y sí le garantizo que cuando Guillermo Lasso sea presidente, Dios mediante, con el voto popular, por supuesto, y el apoyo de los ciudadanos, todas estas personas que se creen intocables van a caer. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Sí, gracias, Stalin. Don César, buenos días, los saluda Alcides Montilla. Dígame una cosa, entiendo que ustedes tienen en Guayas alcaldes del movimiento Creo, ¿verdad? Es correcto. ¿Ya han tomado una postura respecto al tema del prefecto Morales? Mira, yo creo que por un tema de sentido común uno no puede permitir que gente que ya estaba cuestionada antes de ser candidato social cristiano, porque esto hay que recordarlo, ¿no? Cuidado, tenemos amnesia, porque aquí en Guayas nos conocemos todos y todos sabíamos que Morales había sido parte de esa otra administración altamente cuestionada por actos de corrupción. Me refiero a la administración de Jimmy Jairala. Y fíjense usted que hace pocos días Teleamazonas reveló que muchas de estas empresas de papel y los nombres de estos adultos mayores que eran utilizados para figurar en contratos ya habían sido utilizadas en el pasado, los mismos nombres, cuando el señor Morales trabajaba en el área de deportes de la prefectura, y estas mismas empresas con estos mismos nombres aparecieron en contratos que la prefectura de Jairala hacía con determinados proveedores. Esto no lo digo yo, lo publicó Teleamazonas. Así que estas son cosas que ya se conocían y se tomó la decisión de poner a una persona cuestionada que además no tenía la preparación para asumir ese cargo, cuando en el propio Partido Social Cristiano todos conocemos que habían personas que no de alguna manera tenían estos antecedentes, ¿no? Así que, mira, esto es de sentido común. Yo no veo quién que esté en política y que esté pensando en un futuro, cuando llegue el momento de votar, no de hacer show político y de salir a decir, aquí estamos para limpiarnos el tatuaje de Morales de la piel. No. Cuando llegue el momento legal, jurídico de sentarse a votar, yo no veo cuál puede ser el alcalde con todas las pruebas que existen, sea de Creo o sea quien sea, que tome la decisión realmente de hacerlo de sentido común, que es exigir que esta persona que hoy está ahí con un grillete se retire o a su casa o a prisión. Otra pregunta, el juicio político al ministro de Finanzas, ¿Creo lo va a apoyar? Cuando el juicio político llegue al CAL, lo primero que hay que hacer es revisar si cumple los requerimientos y los requisitos correspondientes. Si los cumple, yo no estoy sentado en el CAL, pero cuando llegue al CAL, si este juicio político cumple los requisitos, pues el juicio político, en mi criterio, debe seguir su curso. Y luego, cuando llegue a la comisión, si los interpelantes plantean y presentan suficientes evidencias contundentes que este señor tiene que ser censurado, yo estoy seguro que los asambleístas que estén ahí actuarán en base a esas evidencias que se presenten oportunamente. La última pregunta, César. Otto Sonnenholzner, probable candidato a la presidencia por el gobierno, ¿cómo ves esa opción? Bueno, sería una contradicción a lo que el propio Otto Sonnenholzner ha dicho, pero eso ya depende de él, ¿no? Él ha dicho varias veces que él no va a ser candidato, que a él no le interesa, que no es verdad que él está gastando dineros públicos en campaña, que él va a salir con su esposa como entró, de la mano, etcétera, etcétera. Eso me hace pensar a mí que probablemente Otto Sonnenholzner no quiere que la gente en algún momento diga, ahí está, te dije, estaba haciendo campaña con dineros públicos. Y no era una acción del vicepresidente, sino una campaña preelectoral.
Pero al final del día él tiene que tomar su decisión. Yo lo que te puedo decir es que mientras más competencia, mejor. Que en la papeleta esté Correa, en la papeleta esté Nebot, en la papeleta esté Otto. Nosotros lo que vamos a hacer es salir a trabajar duro para volver a ganar las elecciones, como sucedió en la ocasión anterior, y competir en democracia, que creo que es lo que hay que hacer siempre. Gracias, César. Gracias a ustedes, un abrazo. Muy bien, Alcides y Teresa, hemos concluido con todas estas entrevistas. Hubo análisis realmente de coyuntura, de los escenarios políticos, de la lucha contra la corrupción, y algo muy importante es entender que o es un avance de una madurez política en la conciencia de los ciudadanos, de una madurez de derecho y de responsabilidad en los ciudadanos, esto de ubicar al tema de la corrupción con la primera preocupación, ¿no? En los valores que se encarnan en los ciudadanos, es una cosa que a mí me alienta. Alcides, me alienta porque eso habla bien de que hay un despertar de la conciencia en el pueblo, en la gente, que ya no soporta, no tolera, está harto de todo lo que pasa en esta estructura corrupta del ejercicio del poder, y continuamos y seguimos esperando las elecciones y seguimos en el mismo círculo, y vamos a activarnos políticamente y vamos a activarnos desde el poder nuevo que llega con la misma estructura que crea corrupción e impunidad. Esto tiene que cambiar. Muchísimas gracias por habernos preferido, por haber estado en nuestra sintonía. Alcides, gracias por el panel, también a nuestra compañera Teresa Merchán, nuestro control al compañero Carlos Pacheco. Nos vemos mañana, Stalin. Pero los dejamos con Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario